Le doy la bienvenida al presidente de Métrica Educativa AC, al doctor Eduardo Backhoff Escudero. Doctor, bienvenido. Y bueno, hemos estado charlando sobre la derogación de lo que fue la reforma de Peña Nieto y bueno, cómo ha sido derogada en los últimos años. Y bueno, hemos visto que algunos programas, uno de los más polémicos, la manera en que se ha estado eliminando es el de las escuelas de tiempo completo y bueno, culminó con la derogación completa. Me llama la atención, doctor, que algunos estados de la República pues lo rescataron. ¿Esto de qué nos habla? Para entrarle a un tema polémico sobre la reforma educativa en el marco del Día del Maestro. Bienvenido. Hola, Gabriel. Muy buenas tardes. Aquí mañanas todavía en Baja California. Mira, lo que habla pues es de que no todas las personas que están trabajando, todas las autoridades, tanto federales como estatales, están de acuerdo en la toma de decisiones respecto a este polémico, digamos, o polémica cancelación del programa de escuelas de calidad. Debes de recordar pues que las escuelas de tiempo completo, lo que ellas proponían o lo que ellas fomentaban básicamente era que los estudiantes más pobres estuvieran por un lado alimentados y por el otro lado apoyados en cuanto a su formación, haciendo extensa pues las jornadas o más extensas las jornadas educativas, que son realmente pues muy cortas en el caso de México, ¿no? Y esto servía, además de Sí. la alimentación, de mejorar el aprendizaje, también apoyar a las madres de familia que trabajaban para que tuvieran a sus hijos en lugares seguros. Entonces, esta cancelación pues, fue muy polémica y algunas entidades federativas no estuvieron de acuerdo y por lo tanto continuaron apoyándolas. Pero pues es bastante dispareja la respuesta a esta cancelación. Ya. Entonces, ¿respondería la cancelación a un tema más bien meramente político? Es decir, un gobierno que llega y marca, digamos, pone su sello y deja de lado pues el gobierno anterior, la marca anterior. Pues digamos, eso pareciera porque no hay una justificación probada. Lo que ha dicho el presidente es que hubo malos manejos, que hubo corrupción en los recursos y que por lo tanto le iba a entregar el recurso directamente a los padres de familia para que pudieran ellos mismos hacer uso de los recursos y pudieran alimentar a sus hijos, pero la vera verdad es que no te va a alcanzar si tú lo haces de manera individual a que si lo haces de manera grupal. Y pareciera que todo lo que se hizo en el pasado, eso lo han dicho desgraciadamente varias autoridades educativas, estuvo mal hecho. De Sí. hecho, se ha comentado que toda la educación anterior era neoliberal y que solamente fomentaba eh, valores empresariales que no iban en favor de las comunidades más empobrecidas. Bueno, ahí justo me podría detener. Para ti, doctor, ¿qué es una educación neoliberal? Digamos, aquí, pero para tratar de desentrañar o tratar de entender más allá de la polémica de conservadores y fifís y toda esa parte que termina siendo pues el discurso politiquero de todos los días, pero ¿a qué se le podría llamar una educación neoliberal? Pues mira, según sus propias palabras, tú las puedes analizar en, en el proyecto que acaban de publicar recientemente sobre el cambio curricular, sobre planes y programas de estudio. Ellos llaman neoliberal a todo aquello que fomenta el individualismo, que apoya el que los estudiantes aprendan por competencias, el que se utilicen evaluaciones para eh, valorar la calidad de la educación. El mismo concepto de calidad educativa lo consideran neoliberal, eh, inclusive tomando en cuenta que lo utiliza la UNESCO y que hay un compromiso por parte de México de continuar
avanzando en las metas para el desarrollo 2030, el que no se enfoquen en las comunidades, etcétera. Es decir, es una manera muy ambigua, muy general de decir que todo lo Sí. anterior, exceptuando lo que se va a hacer en el futuro, ha sido neoliberal. Entonces, sí es un concepto muy resbaloso que lo utilizan ellos de una manera muy conveniente para criticar todo lo que se hizo anteriormente. Pero al final de cuentas entiendo evaluando, vaya, hablando de evaluación, no hay un indicador, digamos, que muestre, vaya, que la reforma pasada, digo que entiendo que puede ser perfectible, estaba mal o que estaba con una tendencia a generar malos resultados en cuanto a egresados, calidad educativa, aprendizajes, enseñanza. Es decir, no hay un solo indicador de números duros que sea, que vaya, que indique eso, y pues si sumamos la pandemia mucho menor, no mucho menos. Pues mira, el problema, Gabriel, es que este gobierno no le gustan los datos duros y siempre tiene pues, los datos a modo, lo que les conviene. Pero yo diría que efectivamente sí hay una racionalidad de decir que la educación en México no era la más adecuada, que no se atendían eficazmente a las poblaciones más pobres o más vulnerables, a la educación especial o a los estudiantes indígenas. Sí hay razón de que haya una preocupación por mejorar los servicios educativos del país, pero lo mismo lo puedes ver en los servicios de salud, en los servicios, digamos, de seguridad, que son mucho más malos que los de educación. Entonces, sí puedes partir diciendo que había una necesidad de un cambio en materia educativa. Eso no tengo la menor duda. El problema es que decir que todo lo que se hizo en el pasado era neoliberal y estaba mal hecho y que lo que se pretendía era privatizar a la educación y promover valores del individualismo o egoístas, pues me parece que es una falacia. En realidad, fíjate que lo único neoliberal es entregar recursos directos a las familias, como es el caso de los vouchers que se utilizaba en Chile, que se utilizaba en Estados Unidos, y lo cual nunca se hizo en México. Entonces, eh, digamos, sí es un tema, no se puede justificar el cambio que ellos están proponiendo, que es un cambio radical, lo que están proponiendo en materia de educación, y es una gran preocupación la que tenemos, porque este cambio no va a resolver nada. Más bien va a agravar las diferencias que hay entre los sectores ricos y pobres en el país. Inclusive otros especialistas, no sé si coincidirás con ellos, doctor, hablan de que darle dinero a través de directo a los consejos, estos consejos escolares, pues es de darle dinero a privados, que es también una cuestión neoliberal, insisto, y bueno, pues ahí dejo esta parte que pues está muy lejos medir. Ahora, eso es por un lado el programa de las escuelas de tiempo completo. Me parece que también otro tema importante es esta evaluación curricular que también se está generando, sobre todo en la educación básica, los grados escolares que también en cierta manera pues servían para tener pues una especie de medición. Ahora este planteamiento pues es desaparecerlos, doctor. Yo no sé en qué tanto pueda beneficiar esto. Mira, Gabriel, la verdad es que el documento deja más dudas que las que te resuelve. Y sí, efectivamente, Ya. yo mismo he tomado o tocado el tema de que los grados se entrelazan con algo que ellos le llaman fases, en lugar de, digamos, de todos los grados escolares que nosotros conocemos, los 11 grados de la educación primaria y secundaria, más 3 de la educación preescolar, más 1, digamos, de la educación inicial. Todos estos grados ellos los concentran en 6 fases.
agrupándolos. No sabemos efectivamente qué es lo que tienen en la cabeza y cómo si los van a desaparecer o simplemente es una manera distinta de dirigirse a ellos, o van a tener estudiantes, por ejemplo, de primero y de segundo juntos. No lo sabemos con certeza, pero nos deja mucha Ya. inquietud e incertidumbre al respecto, ¿no? Y lo mismo sucede con las asignaturas. Las asignaturas que tú y yo conocemos normalmente ahora las van a agrupar en 4 campos formativos y tampoco sabemos con mucha claridad cómo los van a, digamos, cómo va a ser esa interacción y cómo van a trabajar, por ejemplo, los profesores de secundaria de biología en 3 grados simultáneamente, o los van a trabajar conjuntamente con otras asignaturas de ciencias naturales, como pudieran ser las mismas matemáticas. No lo sabemos, pero lo dejan ahí Ya. como una intención que quieren llevar a cabo. Y eso pues preocupa mucho porque no sabemos cómo lo van a hacer y si eso es posible, además, hacerlo. Oye, pues eso es inclusive hasta difuso cuando queremos responder un examen pues el alumno no responde, pues imagínate qué calificación se le puede dar. Más dudas entonces, más dudas que certezas esta iniciativa, doctor. Más dudas que certezas, y ahora que tocas el tema de evaluación, lo mismo sucede en evaluación, porque no dicen cómo se van a evaluar los progresos de aprendizaje o los tramos de aprendizaje de los cuales se habla, los progresos. Hablan de que la evaluación va a ser distinta, que no va a ser no va a ser una evaluación como tú y yo la conocemos, que más bien se van a tomar las opiniones de maestros, de padres, de los propios alumnos para hacer una auto o coevaluación. Tampoco lo sabemos, pero están, digamos, comentando que por esa ruta van a transitar. Y déjame nada más aprovechar para decirte otra preocupación que tenemos Sí, al sí, sí, respecto. sí. Ellos hablan de que el centro de la educación escolar digamos de las escuelas no van a ser ya los estudiantes como lo dice la Constitución, sino van a ser las comunidades o los grupos de estudiantes y las Ya. comunidades que están alrededor de ellas. Eso, eh, digamos, atenta contra el derecho que tienen todos los estudiantes de que se les den individualmente una educación de calidad o de excelencia, como se le quiera llamar. Y entonces lo trasladan a una comunidad o grupo. Y tampoco sabemos qué quiere decir eso, pero sí lo que sabemos es que van a quitar del centro al estudiante mismo. Uf. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias por esta charla. Le agradezco, como siempre, al presidente de Métrica Educativa AC, al doctor Eduardo Backhoff Escudero. Como siempre, gracias, doctor. Gabriel, gracias por tu atención y por tu confianza. Un saludo a todo tu auditorio.